Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, yo no sé cuánto de ustedes está atento a lo que está aconteciendo en el mundo, pero algo a lo que debemos prestar mucha atención y estar bien atentos es acerca de lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Y digo esto porque no es difícil encontrar que a través del tiempo han surgido nuevos cultos y nuevos movimientos y grupos y demás que afirman ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Hoy en día también es fácil encontrar cómo iglesias cristianas han adoptado ciertos métodos y prácticas que para lo único que sirven es para separar a las personas de la presencia de Dios. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes aquí escuchan las emisoras de radio cristiana. Yo no sé cuántos han tomado el tiempo de escuchar y quiero que entiendan bien lo que estoy diciendo. Escuchar, no simplemente oír. Amén. Escuchar. Porque los mensajes que estas emisoras transmiten o son predicadas a través de ellos, en realidad cuando escuchamos atentamente, estas personas en realidad no predican la verdad de Dios, no predican la verdad. En la mayoría de los casos, los mensajes que estos individuos predican son mensajes que tienen que ver muy poco con Dios y más con las doctrinas y las cosas de ciertos movimientos. Cuando escuchamos atentamente los mensajes que estas personas predican, pronto nos damos cuenta que en la mayoría de los casos estas personas predican para tratar de halagar a las personas, predican para tratar de animar a las personas. No, vamos a predicar de la prosperidad y de los buenos sentimientos y las actitudes positivas, porque las actitudes positivas son las que traen bendiciones, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hermanos, pronto nos damos cuenta que rara vez se menciona la palabra arrepentimiento. Eso sí lo predican. Rara vez se escucha eso. Y no instan a las personas al arrepentimiento, lo cual es la fundación básica o lo más que tenemos que hacer nosotros para poder acercarnos a la presencia de Dios. Y no hablemos de todos esos que están allá afuera, que predican y que se han dado títulos, se han tomado la atribución de darse títulos de apóstoles y profetas y cuánto no más. Y estamos hablando de personas, hermanos, que están a cargo de congregaciones, al frente de congregaciones numerosas. Estamos hablando de más de 500 personas en una congregación. Y me voy a detener aquí para hacer una aclaración. No existe nada malo en querer que una congregación crezca. Amén. Y es más, nuestro deber como cristianos, como fieles discípulos del Señor, es de tratar de hacer que la congregación crezca. Pero no si es debido a las falsas doctrinas o a la herejía, las cosas semejantes, hermanos. Porque estas personas lo único que hacen es predicar cosas para manipular a las personas y tergiversan las escrituras y mezclan la verdad con la mentira. Y lo más triste de todo es que las personas se lo creen y abarrotan estos lugares. Y ahora debemos preguntarnos por qué es que esto puede suceder y está sucediendo a pasos gigantes en la iglesia de hoy. ¿Por qué es que eso está sucediendo? ¿Por qué es que vemos que se levantan todas estas personas que se toman la atribución de darse estos títulos, que aunque bíblicos, en realidad, como vamos a aprender en nuestro estudio de hoy, no existen en la iglesia de hoy? Así que yo quiero que pasen conmigo ahora a Gálatas 1 y vamos a leer del 6 al 9. Vamos a contestar a esta pregunta de por qué es que esto puede suceder y está sucediendo a pasos gigantes. Gálatas 1 del 6 al 9.
Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si uno de nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están viendo ya la respuesta aquí? Pero bueno, para entender mejor el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, me será necesario hacer un breve repaso de historia. Amén. Y la epístola a Galacia, es decir, a la iglesia en Gálatas, fue escrita por el apóstol Pablo entre el 50 y el 62 o el 60 DC. Y lo primero que debemos anotar es que la iglesia estaba compuesta de judíos que se habían convertido, pero la mayor parte de ella era de gentiles, o sea, personas no judías que se habían convertido a Cristo. Y la razón principal por la que inicialmente fue escrita, ¿no? Fue porque inicialmente los creyentes en Galacia habían mostrado una gran satisfacción en el evangelio, pero a través del tiempo se habían enfriado, se estaban enfriando. Hello. Y en este enfriamiento fue lo que causó que en la iglesia comenzara a surgir el alejamiento del verdadero evangelio de Jesucristo y la introducción de enseñanzas que buscaban robar la libertad que Cristo les había entregado. Enseñanzas completamente ajenas. ¿De qué enseñanza les hablo? Enseñanzas judías. Amén. Acuérdense, estaba compuesta de judíos que se habían convertido y gentiles, personas que no eran judías. Y estas personas trataban de convencer a los gálatas de que para que el evangelio de Jesucristo fuese completo, ellos tenían que someterse a la ley de Moisés y mantener determinadas prácticas propias del judaísmo, no del cristianismo, sino del judaísmo. Y ahora, ¿por qué les he hecho este relato? La primera razón es para que nos demos cuenta de que la iglesia de hoy no es muy diferente a la iglesia de ese entonces. En otras palabras, la iglesia de hoy está mayormente compuesta de personas que hemos llegado a Cristo de diferentes caminos y antecedentes, costumbres y creencias. Amén. Y la segunda razón es porque, como les he mencionado en numerosas ocasiones, en el mundo existen numerosos obreros de las tinieblas que buscan apartar al hombre, especialmente a los cristianos, de la presencia de Dios y de la verdad de Dios. En otras palabras, buscan robar la libertad que Cristo murió en la cruz para entregarnos. Y es por eso que nunca podemos olvidarnos de la advertencia del apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, que nos dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos olvidar estas palabras nunca, hermano. Así que despierta que tienes atrás y le oye, presta atención. Así que con estos detalles en mente vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Amén. En los versículos que estamos estudiando hoy vemos que el apóstol dice: estoy asombrado. Dile que tienes al lado, estaba asombrado. ¿Saben qué? Yo también estoy asombrado. Dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos están viendo la respuesta a nuestra pregunta inicial? Nuestra pregunta inicial fue: ¿por qué es que estamos viendo estos cambios y adopción de doctrinas falsas a pasos gigantes suceder dentro de la iglesia?
¿Cuántos lo están viendo? Aquí está la respuesta. Fíjense bien cómo dice él. Para ir tras un evangelio diferente. Esto es lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. No es que la palabra de Dios haya cambiado, no es que el evangelio haya cambiado, no. Es que las personas están yendo tras un evangelio diferente. Las personas están completamente aceptando cosas antibíblicas como si fuese la verdad de Dios. Existen muchos cristianos que han cambiado la verdad de Dios por doctrina de hombre. Y lamentablemente, esto es exactamente lo que le dará la entrada a la apostasía que veremos en los tiempos finales. Hermanos, con solo fijarnos en las condiciones que existen a nuestro alrededor, pronto nos damos cuenta que la iglesia de hoy está en peligro. Y que ha sido infiltrada por personas que se disfrazan con máscaras de religión y se arman con palabras seductoras para hacer mal. Personas que no obran para Dios, sino que en contra de la palabra de Dios, y usan una mezcla de la verdad con mentiras y doctrinas heréticas para seducir y engañar a muchos. Y es exactamente por eso que el Señor nos advierte de esta manera en Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero bueno, pastor, pero ya me tiene un poco asustado. ¿Cómo puedo yo evitar de que esto me suceda así? ¿Cómo podemos guardarnos de estos lobos rapaces? Hermanos, de la única manera que nosotros podemos guardarnos de estos lobos rapaces, de la única manera que nosotros podemos evitar ser engañados y caer presa de estas personas, ¿saben qué es? De la única manera, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y es por eso que yo digo, no crean todo lo que oyen o lo que escuchan. Tienen que comprobarlo con la palabra de Dios. Hermanos, no crean nada de lo que yo les digo, porque lo digo yo. No crean nada de lo que dicen esas personas de renombre y grandes profetas y apóstoles y demás, porque lo dicen ellos. No, compruébenlo con la palabra de Dios. Porque si no comprobamos las cosas que oímos y escuchamos con la palabra de Dios, pronto caeremos enredados en la trampa de estos lobos rapaces. Así que despierta que tienes a tu lado. Oye, hay que probar al pastor. Pruébenme. Como les dije al inicio, existen muchos que se han tomado la atribución de nombrarse apóstoles y profetas. Y otros que se dedican a predicar acerca de la prosperidad material, la riqueza material, la buena actitud, el diezmo, las ofrendas. Pero ¿pueden todas estas personas estar correctas? Bueno, existe solo una manera que nosotros podemos probar esto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos probar? Con la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿qué de todos estos a los que se les llaman apóstoles y profetas? Primero de todo, vamos a examinar el origen y la definición de la palabra apóstol. Amén. La palabra apóstol es una traducción de la palabra griega apóstolas, cuya definición es un delegado, un mensajero, un enviado con órdenes, específicamente aplicado a los 12 apóstoles de Cristo. Es en un sentido más amplio aplicado a otros maestros cristianos eminentes como Barnabás, Timoteo y Silvano. Pero debemos notar que cuando se aplica en un sentido general, ni Barnabás, ni Timoteo, ni Silvano tenían la autoridad de los apóstoles. Amén. Quiero que esté eso bien claro, porque el apóstol tiene la autoridad de cambiar la doctrina. El apóstol tiene la autoridad, según estos movimientos, de la nueva revelación de la palabra de Dios. Y es donde viene el peligro. Porque están tratando de establecer la base de nuestra fe, y la base de nuestra fe fue fundada hace 2000 años atrás. ¿Puede alguien refundar la base de un edificio que ya está hecho? No, porque se va abajo. Pero esto es lo que están tratando de hacer.
Así que con esto en mente vamos a preguntarnos, ¿está vigente el ministerio apostólico de la iglesia de hoy? La respuesta es un redondo no. Un redondo no. Y la razón por la que digo esto es porque la palabra de Dios nos revela que existen 3 requisitos a cumplir para poder ser llamado apóstol. Número 1, se necesita haber visto a Cristo después de la resurrección. Número 2, se necesita ser capaces de hacer señales y prodigios. Número 3, se necesita ser escogido personalmente por Cristo. ¿Me están entendiendo? Así que les puedo asegurar que ninguno de estos apóstoles de hoy cumplen ni con tan siquiera uno de estos requisitos. Ninguno de estos farsantes han visto a Jesucristo después de su resurrección, y clamar cualquier otra cosa es una absoluta mentira. Ninguno de estos farsantes es capaz de hacer señales y milagros y todas esas cosas que en ocasiones vemos que se le da publicidad. No, porque ocurrió un milagro, que esto, que lo otro. Hermano, después se ha probado que es todo ¿qué? Un fraude, una mentira. Vamos a usar el sentido común. Vamos a usar el sentido común. ¿Creen ustedes que si alguno de los apóstoles de Jesucristo estuviese aquí ahora hoy en la tierra, no estuviesen en hospitales? Vamos a suponer, estamos en Miami, no estuviesen en el hospital de niños de Miami, sanando a todos los niños que se están muriendo de cáncer. ¿No creen que no estuviesen ahí? ¿Y qué de estos apóstoles que hay hoy? Porque aquí hay muchos apóstoles aquí en Miami. ¿Qué de estos apóstoles? ¿Cuántos van a los hospitales a sanar enfermos? ¿Cuántos de ustedes han visto que haya ido? No, porque fue al hospital de Miami y en la sala de cáncer se sanaron todos los niños. Nada. ¿Saben por qué no lo hacen? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque no tienen la autoridad ni el poder de hacerlo. Ninguno de estos farsantes ha sido escogido personalmente por Jesucristo, sino que se han tomado la atribución de llamarse apóstoles. Así que despiértate que tiene a tu lado y dile, oye, cuidado con lo que crees. Cuidado con lo que crees. Bueno, pastor, pero ¿qué de los profetas? Porque déjeme decirle que también he escuchado de muchos profetas. ¿Qué de los profetas? Bueno, la palabra profeta puede ser interpretada de varias maneras. En el Antiguo Testamento la palabra profeta aparece 312 veces. Y la palabra usada es la palabra hebrea naví. Y la definición de esta palabra es portavoz, orador y profeta. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra usada para profeta es una traducción de la palabra griega Raphaestes, cuya definición es, en escritos griegos, un intérprete de oráculos o otras cosas ocultas. Número 2, aquel que, movido por el Espíritu de Dios y por lo tanto su órgano o portavoz, solemnemente declara a los hombres lo que ha recibido por la inspiración, especialmente con respecto a eventos futuros y en particular a aquellos relacionados con la causa y el reino de Dios y la salvación humana. Así que la primera definición se puede usar en un término general para una persona que traiga un mensaje. Amén. Pero el segundo término encontrado en el Nuevo Testamento es algo bastante específico. Estamos hablando de personas que pueden predecir el futuro. Y estamos hablando de personas aquí que se han tomado este título de profeta, que han dicho han profetizado lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de estas cosas? Que si la luna de sangre, que si las señales en las estrellas, que si esto, que si lo otro, que si el fin del mundo. Y profesan y profetizan diferentes cosas. Pero, ¿qué ha sucedido? Nada. Bueno, pastor, pero es que ¿cómo yo puedo diferenciar entre una persona que es un verdadero profeta y no? Bueno, existe una manera. ¿Saben cómo es? Con la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, del 21 al 22, para que entiendan bien lo que les digo. La palabra nos dice así: puedes decir en tu corazón,
¿cómo discerniremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa palabra que el Señor no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Pregunto, todas estas personas que se han parado a profetizar acerca de esto y acerca de lo otro y acerca de lo otro, ¿qué ha sucedido? Nada, nada. Así que, al buen entendedor, con pocas palabras bastan. Amén. Despierta que tiene atrás, le oye, no te dejes engañar. ¿Pero qué, pastor, entonces de ese movimiento de la prosperidad? Porque yo he visto eso y yo conozco de personas que dicen que funciona y demás. Hermanos, la realidad es que el movimiento de la prosperidad va mano en mano con el movimiento apostólico y profético. Y estos farsantes manipulan a las personas a través de completas mentiras. Y una de las mentiras más grandes, o una de las decepciones más grandes, es que dicen que si no diezmas, le robas a Dios. Amén. Y que si ofreces grandes cantidades de dinero en tus diezmos y ofrendas, Dios te lo va a devolver de manera sobrenatural y multiplicado. Ahora, esa retórica de que Dios te lo devuelve todo lo que ofrendas de manera sobrenatural y multiplicada, les voy a decir algo. Es completamente falsa. Hermanos, si esto fuese verdad, vamos a usar el sentido común. Si esto fuese verdad, no existiría un no creyente ahí en la calle. Si esto fuese verdad, aquí no cabríamos nosotros en el día de hoy. Estaría completamente abarrotado, solamente para recibir el beneficio de ser rico. Porque después de todo, ¿a quién aquí le gusta ser pobre o pasar por un momento de dificultades en la finanza? A nadie. Así que si esto fuera verdad, estuvieran viniendo con camiones y carretillas las personas dejando el dinero. ¿Por qué? Porque Dios se lo iba a multiplicar. Piénsenlo. Es sentido común. Sentido común. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de las riquezas? Bueno, vamos al Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo, en Mateo 6, del 19 al 21, el Señor nos dice así. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para todos ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Más claro que esto, yo creo que el Señor no puede ser. Pero yo no sé ustedes, pero yo he escuchado a numerosos de estos predicadores que dicen que si no tienes el dinero, que lo pidas prestado. Y si no lo puedes pedir prestado, ponle una tarjeta de crédito. No tienes, me hacen falta reunir hoy $50,000 y en esta fila aquí los que van a donar 1,000, en esta los que van a donar 500 y no quiero menos de 300. Y hacen fila. Y si no lo tienes, no te preocupes, pídelo prestado que Dios te lo va a devolver. Hermanos, ¿saben lo que es más increíble de todo esto? Es que existen personas que se creen la mentira por completa y lo hacen. Y la palabra de Dios en Juan 8:32 nos dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es que estas personas no son más que ladrones y vividores que no siguen a Cristo. Estamos hablando de personas que mientras podemos estar atravesando por situaciones difíciles, se aprovechan y con palabras seductoras
con promesas falsas. Convencen a las personas. Convencen a las personas para hacer estas cosas. Gloria a ti, mi Dios. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia de hoy? Las personas están ignorando el verdadero evangelio de Jesucristo. Están ignorando el evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque cuando examinamos el evangelio de Jesucristo encontramos que cuando Jesús entró en Jerusalén, Él lo hizo montando un pollino prestado. Sin embargo, estos supuestos hombres de Dios, estos apóstoles, profetas y pastores, apetecen tener sus propios aviones. Y en la mayoría de los casos andan en limusinas con guardaespaldas. Y tú puedes andar en una bicicleta o en un cacharro que te deja tirado por donde quiera, pero ellos andan en limusina. Y no vayas a pedirle que te ayuden. No, porque tú no tienes fe. Porque si tú tuvieras fe, tú no tuvieras ese problema de finanzas. Hermanos, el dinero y la fe no tienen nada que ver una cosa con otra. Hermanos, cuando examinamos el evangelio de Jesucristo, encontramos que mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él no tenía donde recostar su cabeza. Y quizás ahora mismo tú estés viviendo en un cuarto o estés viviendo en una casa que no es de tu agrado o en un lugar donde no sea el mejor barrio porque no puedes pagar más. Pero estas personas viven en casas multimillonarias, comunidades privadas. Y si van a predicar a cualquier otra ciudad, se quedan en los mejores hoteles que existen. No, porque si no es hotel de 5 estrellas, no pueden quedarse ahí. ¿Cómo pueden lograr esto? ¿Cómo pueden estas personas lograr esto? Hermano, fácil. A costilla de todos aquellos que se creen todas esas mentiras. Con esto voy a concluir. En cuanto a todo esto, el apóstol Pablo es muy claro y nos dice: pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir: si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Abre tus ojos. Mira a tu alrededor. ¿Dónde te encuentras? Tenemos que examinarnos nosotros mismos, hermanos, para asegurarnos que no nos hemos desviado del verdadero evangelio de Jesucristo para ir tras las doctrinas y mentiras del hombre. El Señor nos dejó una clara advertencia acerca de todo esto, como encontramos en el Evangelio de Marcos 13:22, que nos dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible. Dile a que tienes al lado: si fuese posible. Aún a los escogidos. ¿Y por qué dice si fuese posible? Hermanos, porque los escogidos, los verdaderos discípulos de Cristo, los que verdaderamente amamos a Cristo y lo tenemos en nuestro corazón, conocemos su palabra. Conocemos su palabra y no aceptamos cualquier cosa, sino que lo probamos con la palabra de Dios. Seamos cuidadosos y mantengamos en firme el verdadero evangelio de Jesucristo y la verdad de Dios. Al inicio el diácono hizo una ilustración muy bonita o muy buena acerca de que hay veces que vamos manejando y
Y cuando venimos a ver nos desviamos de carril. Lo mismo sucede en nuestro camino al Señor. Si nos descuidamos y quitamos nuestra mira de la palabra de Dios, tarde o temprano vamos a tener un accidente. Tarde o temprano nos vamos a desviar de esos caminos. No te hagas partícipes de las obras que no edifican, sino que destruyen la fe de muchos e impiden que muchos se acerquen a Él. Y esto es una gran realidad, porque existen muchas personas, y yo he hablado con numerosas personas, que no vienen a la iglesia y no se acercan a nada que tenga que ver con la iglesia y no quieren oír de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ponen a todos en el mismo plan de estos falsos maestros, de estos profetas, de estos apóstoles, de todas estas personas. No, porque ahí lo único que es el dinero. Si a la iglesia lo único que le importa es el dinero. No, hermano, el dinero no tiene nada que ver con Dios. A Dios no le hace falta tu dinero. No le hace falta tu dinero. Así que escucha bien las palabras del apóstol hoy. Dice, pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente de lo que los hemos anunciado, sea anatema. Cursed. Sea maldecido. No aceptes lo que oyes o lo que escuchas, simplemente porque fue dicho por una persona de renombre, popular, grande. No lo oigas y no aceptes lo que dice simplemente porque está en el televisor. Porque muchas personas, no, porque está en el televisor, eso tiene que ser. Hermanos, hay que buscar, hay que escuchar, hay que probar. Hay que probar. En este mundo están sucediendo cosas muy graves dentro de la iglesia. Y no crean que es por casualidad. No lo crean. Ese león anda por allá afuera buscando a quien devorar. Yo te digo en el día de hoy, no caigas tú presa. No caigas presa de ese león. Sino que todo lo que veas, todo lo que leas, todo lo que escuches, pruébalo con la palabra de Dios. Es la única manera que vas a poder diferenciar entre la verdad y la mentira. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Pongámonos de pie.